Hola, ¿cómo están jóvenes? El día de hoy vamos a continuar con el tema de circunferencias. Vamos a estudiar a los ángulos asociados a la circunferencia. Empecemos por aquí. Número 1, ángulo central. Tenemos un ángulo en donde el vértice de ese ángulo es el centro de la circunferencia. Jóvenes, si la medida de ese ángulo es alfa, se tiene que la medida de este arco comprendido entre los lados también tiene que ser alfa. Entonces tenemos que la medida del arquito AB tiene que ser igual a alfa. Número 2, ángulo inscrito. Tenemos un angulito en donde el vértice es un punto que pertenece a la circunferencia. La medida de ese angulito es alfa. Ángulo inscrito te dice lo siguiente. La medida de este arco comprendido entre los lados del ángulo tiene que ser igual a 2 veces alfa, el doble. Entonces tenemos que la medida del arquito AC tiene que ser igual a 2 alfa. Número 3, ángulo semiinscrito. Por aquí tenemos un angulito donde su medida es alfa, uno de sus lados y su prolongación pertenecen a esta recta tangente. Cabe mencionar que el vértice de ese ángulo es precisamente el punto de tangencia. Se determina por aquí un arquito AB, jóvenes. Ángulo semiinscrito te dice lo siguiente, si este angulito es alfa, la medida de este arquito AB tiene que ser 2 veces alfa. Entonces tenemos que la medida del arco AB es igual a 2 alfa. Número 4, ángulo exinscrito. Tenemos por aquí nuestro ángulo en donde el vértice pertenece a la circunferencia, prolongamos uno de sus lados y determinamos estos dos arquitos, donde uno mide alfa y el otro mide beta. Muchachos, ese ángulo X es igual a la semisuma de la medida de esos dos arcos. Quiere decir que X es igual a alfa más beta sobre 2. Número 5, ángulo interior. Tenemos por aquí nuestro angulito que mide X, prolongamos sus lados, observamos que el vértice está dentro de la circunferencia, en la región interior de la circunferencia. Se tiene lo siguiente, determinamos por aquí arquito AD que mide alfa, arquito CB que mide beta. Ese angulito X es igual a la suma de esos arquitos, alfa más beta, y todo eso sobre 2. Número 6, ángulo exterior. En el ángulo exterior observamos 3 casos. Caso número 1, por aquí tenemos una tangente y otra tangente, se intersectan en este punto P y generan ese angulito X. Determinan dos arcos en donde la medida de uno de ellos es alfa y del otro es beta. Se cumple que ese angulito X es igual a la diferencia de alfa menos beta y todo eso sobre 2. También tener en cuenta lo siguiente, que la suma de ese ángulo X más la medida de este arquito que es beta, X más beta, eso tiene que ser igual a 180 grados. Caso número 2. Observamos por aquí una tangente y una secante, se intersectan en el punto P y generan ese angulito X. X tiene que ser igual a ¿qué cosa? La diferencia de las medidas de estos arquitos que determinan. X es igual a alfa menos beta y todo eso sobre 2. Caso número 3. Una secante, segunda secante, se intersectan en el punto P, generan ese angulito X. Ese ángulo X es igual a la diferencia de esos dos arquitos. X es igual a alfa menos beta, la diferencia de ellos dos, y todo eso sobre 2. Veamos ahora los cuadriláteros inscritos. Jóvenes, yo diría que un cuadrilátero está inscrito en una circunferencia cuando los vértices de dicho cuadrilátero pertenecen a la circunferencia. Son puntos de la circunferencia. Muchachos, veamos los teoremas asociados. Empecemos por aquí. Jóvenes, si tenemos por aquí mi cuadrilátero en donde si este angulito es alfa y este angulito es beta, observo que el cuadrilátero está inscrito a la circunferencia. Se cumple lo siguiente. Se cumple que la suma de alfa más beta, eso tiene que ser igual a 180 grados. Pasemos al siguiente. Mira, tenemos por aquí un cuadrilátero inscrito con los vértices A, B, C y D. Prolongamos el lado BC, de manera que si este angulito es alfa, este angulito es beta. Si ese cuadrilátero está inscrito en una circunferencia, se tiene que la medida de ese ángulo alfa tiene que ser igual a la medida del ángulo beta.
Siguiente, jóvenes. Por aquí tengo mi cuadrilátero inscrito. Trazo las diagonales. Por aquí tengo un angulito alfa y un angulito beta. Muchachos, si el cuadrilátero está inscrito en la circunferencia, se tiene que la medida de ese angulito alfa es igual a la medida del ángulo beta. Jóvenes, veamos ahora cuadrilátero inscriptible. En esta parte vamos a ver cuándo yo puedo afirmar que un cuadrilátero está inscrito en una circunferencia. Número 1, muchachos. Si tú tienes un cuadrilátero en donde la suma de alfa más beta, tenemos entonces que si alfa más beta es igual a 180, yo puedo afirmar que este cuadrilátero ABCD es inscriptible. Quiere decir que está inscrito en una circunferencia. Muchachos, en este caso, tenemos por aquí un cuadrilátero ABCD. Este angulito es alfa, prolongamos BC, generamos este angulito beta. Si alfa es igual a beta, yo puedo asumir que este cuadrilátero ABCD es inscriptible. Quiere decir que está inscrito en la circunferencia. Muchachos, cuadrilátero ABCD, trazo sus diagonales, genero ángulo alfa, ángulo beta. Jóvenes, si alfa es igual a beta, yo puedo asumir ¿qué cosa? Que este cuadrilátero ABCD es inscriptible. Quiere decir que está inscrito en la circunferencia. ¿De acuerdo, chicos? Veamos las siguientes observaciones. Tener en cuenta lo siguiente, jóvenes. ¿Tú estás de acuerdo que esta figura es una semicircunferencia? Tomamos un punto P que pertenece a la semicircunferencia y lo unimos con los extremos del diámetro. Se genera este angulito X y déjame decirte lo siguiente. La medida de ese angulito X tiene que ser igual a 90 grados. Claramente se observa que lo que le falta para completar la circunferencia, el arco equivale a 180. Por ángulo inscrito, X debe ser la mitad, o sea, 90 grados. Un ejemplito por acá. Quiere decir, si yo tomo un puntito P, puntito P', lo uno con los extremos del diámetro de la semicircunferencia, quiere decir que este angulito que estoy generando necesariamente tiene que ser un ángulo de 90 grados. Colocamos entonces por aquí. La medida de ese ángulo X tiene que ser igual a 90 grados. Muchachos, veamos lo siguiente. ¿Tú estás de acuerdo que este es un cuadrante, sí o no? La medida de ese angulito es igual a 90 grados. Muchachos, lo que le falta para completar toda la circunferencia, el arco equivale a 270, ¿sí o no? Muchachos, por ángulo inscrito, este angulito tendría que ser la mitad. La mitad de 270, eso es igual a 135. Muchachos, ambos deben sumar 180, ¿sí o no? Son suplementarios. Por lo tanto, el valor de ese ángulo X tiene que ser igual a 45. Pasemos ahora a los problemas de resolver en clase. El problema número 1 dice lo siguiente: calcule el valor de X. Jóvenes, ¿tú estás de acuerdo que si por aquí parte el radio, este puntito tiene que ser centro de la circunferencia? De manera que, si este angulito es 90, obviamente este angulito también tiene que ser 90 grados. Por ángulo central, este arquito que proyecta también tiene que ser igual a 90 grados. Colocamos por aquí, ángulo igual a 90 grados. Muchachos, observa, cuerdita, cuerdita, este angulito tendría que ser la mitad de 90. Por ángulo inscrito, este angulito tiene que ser igual a 45. Muchachos, esta figurita que estoy pintando, mira. Esa figurita es conocida. Propiedad de la corbatita. Te dice lo siguiente: que la suma de x más 45, eso tiene que ser igual a ¿qué cosa? 20 más 90. 20 más 90 grados. Te quedaría x más 45 es igual a 20 más 90. Eso es 110. 45 pasa a restar. El valor de x tiene que ser igual a 65 grados. Ahí está, muchachos, problemita 1. Veamos el problema número 2. Dice, si AB es igual a R, calcule el valor de X. Por aquí me dicen que la longitud de AB es igual a R. Por aquí parte el radio, quiere decir que este punto es el centro de la circunferencia. Vamos a hacer lo siguiente, mira.
Unimos el centro de la circunferencia con ese punto A, de esta manera. Y por aquí lo mismo con el punto B. ¿Tú estás de acuerdo que lo que yo estoy trazando son radios de la circunferencia? Quiere decir que eso vale R y por aquí eso también tiene que ser R. Observa que este triangulito es un triángulo equilátero. Sus tres ángulos internos miden 60 grados. Quiere decir que este angulito tiene que ser 60 grados. Por ángulo central, si este angulito vale 60, este arquito tiene que ser 60 grados. Muchachos, completamos la circunferencia para que observes lo siguiente. ¿Cuánto mide este arquito? Eso equivale a 180 grados. Observa. Tengo cuerdas, se intersectan y generan ese angulito X. Ángulo interior. Te decía lo siguiente, que X es igual a la semisuma de la medida de estos dos arcos. Quiere decir que X es igual a 180 más 60 y todo eso sobre 2. 180 más 60, 240. Entre 2, el valor de X tiene que ser igual a 120 grados. Ahí está, jóvenes, problemita 2.